unas pinceladas, porque lo que nos toca un poquito es también abordar algunos contextos de la acusación, que ya el día de ayer lo hemos estado señalando, por espero, en base al cumplimiento del temario también lo vamos a mencionar a continuación, ¿ya? Bueno, en primer lugar, la etapa intermedia, como el día de ayer lo hemos señalado, es una etapa que no existía con el Código de 1940. La etapa intermedia es una etapa propia del nuevo sistema procesal penal, ¿no? Del proceso de 3 etapas, que nosotros ya lo conocemos, lo hemos estudiado, la investigación preparatoria, la etapa intermedia y por supuesto que sí, también lo que viene a ser el juicio oral. ¿Qué es la etapa intermedia? Es una etapa entre la investigación preparatoria y la etapa de juicio oral. Entre estas 2 etapas encontramos a la etapa intermedia. ¿Cuáles son sus finalidades? Lo hemos visto el día de ayer y acá vamos a recordar, sobre todo cuando se señalaba que de la etapa intermedia vamos a encontrar un total de 2 finalidades, ¿no? O sea, 2 finalidades en la etapa intermedia. Y esto terminaba siendo, doctores, bastante interesante que deberíamos tener en cuenta también. Muy bien. Por ejemplo, que guardaba mucha relación, muy bien, el aspecto de la etapa intermedia con 2 finalidades. ¿Y cuál venía a ser pues ese aspecto, ese plus que se tenía en cuenta? Primera función es que la etapa intermedia va preparando el juicio oral, ¿no? La preparación del juicio oral, eso venía a ser el primer plus, ¿ya? De la etapa intermedia, la preparación del juicio oral. Ahora, yo tenía que entender cómo es que va preparando el juicio oral, sobre todo para no pecar de creer que la etapa intermedia es una etapa solamente de salteo del juicio oral y que, por ejemplo, no interesa lo que plantea el abogado defensor, sino que el caso siempre va a llegar a juicio. El pensar de esa manera sería un error. O sea, yo no puedo creer de que toda acusación fiscal necesariamente debe llegar a juicio oral, ¿correcto? Sino que la acusación fiscal tiene que pasar por una serie de filtros que se denominan en este caso, doctores, los filtros procesales, ¿no? Los filtros procesales. Entonces, vamos a preparar el juicio oral también porque si no existiera etapa intermedia, seguramente la acusación llegaría a este estadio procesal sin estar saneada. Y cuando decimos si llegaría al juicio oral sin estar saneado, entonces vamos a enfrentar un juicio oral, pero muy complicado. ¿Por qué? Porque seguramente la acusación no se va a sostener de forma adecuada en las premisas fácticas, que no son otra cosa que la narración de los hechos. Por eso que cuando alguien establece premisas fácticas, lo fáctico siempre está relacionado a la narración de los hechos. No nos olvidemos, ¿ah? Lo fáctico siempre relacionado a la narración de los hechos. Entonces, tal vez eso esté mal, si es que no existe la etapa intermedia. Luego, cuando hablamos de la imputación concreta, posiblemente tampoco existe una imputación concreta, una imputación necesaria. Como no existió etapa intermedia, la acusación llegó directamente al juicio oral con ese error. Y cuando hablamos de los medios probatorios, podría ser exactamente lo mismo, que no cumplan los medios probatorios con las exigencias que ustedes ya muy bien conocen, como pertinencia, como conducencia o como utilidad. Entonces, cuando se advierte esa situación de no cumplimiento de pertinencia, de conducencia o utilidad, sencillamente son medios probatorios que no tenían por qué haber llegado al juicio oral. Han llegado, yo sé, entiendo, pero no tenían que haber llegado. Entonces el legislador dice, para hacer un saneamiento, vamos a la etapa intermedia, para sanear el proceso, ¿no? Entonces dice, vamos preparando el juicio oral porque tengo que arreglar la acusación fiscal, ¿cierto? Esa es la primera finalidad que el día de ayer hemos visto. Pero también hemos hablado de otra finalidad bastante interesante que está relacionado, por ejemplo, doctores, a evitar tener juicios innecesarios. O ustedes qué piensan, ¿está bien todos los juicios o digamos, ¿no? Toda acusación fiscal o cuando el fiscal plantea una acusación, necesariamente yo tengo que llegar a juicio? ¿Creen ustedes, estimado participante, que si se plantea una acusación fiscal, necesariamente tengo que estar en juicio oral? ¿Y que necesariamente tiene que desarrollarse toda la actividad del juicio? No, ¿verdad? O sea, y eso yo lo hago como una especie de comparación. Es como decir que cuando el estudiante de Derecho termina la carrera y presenta su proyecto de tesis, ¿significa que ya debe ser abogado? No, ¿verdad?
está presentando su proyecto de tesis. Respeto eso, respeto que presente tu proyecto de tesis, pero eso no significa que vas a ser abogado, por lo menos todavía. Hay que evaluar la tesis, tienes que exponerla, y cuando cumples eso, recién veremos si se te otorgará el título de abogado. Sin perjuicio que lógicamente, para que luego ejerzas, tendrás que colegiarte. Así, si no te colegias, lamentablemente no vas a poder ejercer. Entonces, lógicamente, la acusación fiscal no significa que va a ser una antesala al juicio oral, sino que la acusación tiene que pasar por el tamiz, por el filtro de la etapa intermedia. ¿Claro está? Sí, entonces eso era la primera finalidad, ¿no? Y preparando el juicio oral. La otra finalidad que termina siendo interesante es evitar juicios innecesarios. Miren usted que no es necesario que nosotros lleguemos al juicio oral todavía. O sea, tengamos juicio oral cuando sea necesario. Hay que tener juicio oral cuando la acusación cumpla las exigencias de la etapa intermedia. Si no cumple las exigencias de la etapa intermedia, entonces no se necesita que la acusación fiscal llegue a juicio oral. Por eso es que a pesar que ningún libro, o a menos que ustedes se hayan leído alguno, pero ningún libro que yo he leído de etapa intermedia te habla que una de las finalidades del juicio oral viene a ser evitar juicios innecesarios. No te dice ningún libro. La gran mayoría de libros, por no decir todos los libros existentes, te dicen que va preparando el juicio oral. Entonces termina haciéndose como una especie de regla obligatoria que la acusación fiscal necesariamente tiene que pasar a juicio oral. Y yo sostengo que no, y lo sostienen muchos también, ¿no? De que solo llegará al juicio oral si sea necesario. Si no es necesario, no tendrá o no tendría por qué llegar al juicio oral y solamente tendría que quedarse en el tamiz de la etapa intermedia. Eso es lo que hemos visto ayer, ¿no? Bueno, también hemos hablado que cuando se hace mención, muy bien, se hace mención, es necesario. Claro, muy bien, Yasmín, es necesario. O sea, finalmente es necesario la etapa intermedia, por lo menos en las cuestiones teóricas. A veces en la práctica hay algunos que consideran que no se está cumpliendo con el objetivo finalmente de la etapa intermedia, porque pareciera que la etapa intermedia se convierte en una etapa de paso a juicio oral. ¿Qué significa esto? Que no interesa qué es lo que tú planteas como abogado defensor particular, ni las excepciones de procedencia de acción, ni el requerimiento de sobreseimiento, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco tal vez una variación de alguna medida de coerción, ni las observaciones propias que tiene que se tenga la acusación. O sea, no interesa que tú hagas eso porque igual la acusación llega a juicio oral. Y eso es una crítica porque el pensar de esa manera desnaturaliza lógicamente la propia creación de lo que viene a ser la etapa intermedia. Si no, estaría por gusto pues la etapa intermedia, ¿no? Si la etapa intermedia va a ser una especie de mesa de parte, si la etapa intermedia va a ser una especie de mesa de parte, entonces es innecesario que tengamos etapa intermedia, ¿o qué opinan? A ver, les pregunto a ustedes, si la mesa de parte va a ser una especie de, si, miren, si la etapa intermedia, ojo, hablo de esto, si la etapa intermedia va a ser una especie de mesa de parte, una especie de mesa de parte, no debería existir, ¿verdad? Claro, es innecesario, pues, porque solamente tendrá que existir etapa intermedia si es que realmente me garantice la preparación del juicio oral, punto número uno, y punto número dos, si luego me permite también evitar tener juicios que sean innecesarios. Pero si la etapa intermedia va a ser una especie de mesa aparte, entonces está por gusto. Pues, ¿ya? Bueno, finalmente se establece que en la etapa intermedia, y eso lo hemos sostenido el día de ayer también, que la etapa intermedia tiene dos controles. ¿No? Dos controles. Dos bien establecidos, yo sé que ustedes pueden situar alguno más, pero nos establece claramente que la etapa intermedia tiene dos controles. Un control formal, así se llama, control formal, y el otro control es el control. ¿Cuál es el otro control? Tengo un control formal y el otro control, ¿cuál es? No me vas a decir el control remoto, por favor, déjalo. ¿Cuál es el otro control? El otro control es el control. Muy bien, es el control sustancial. Pues es el control sustancial. Dos controles tienen la acusación. Ahora, naturalmente, en el control formal es la forma de la acusación y para ello yo debo saber un control probatorio que está relacionado al control sustancial. Excelente, ¿no? Porque también tengo que analizar el contenido
de lo que viene a ser la acusación. Pero en un primer momento yo tengo que analizar la forma que tiene la acusación. Es decir, qué es lo que debe contener una acusación. Para ello, naturalmente yo tendría que saber reiteradamente cuál es el contenido de la acusación. Y vamos a ver que en nuestro código penal, cualquiera sea el código que usted tenga, no hay ningún problema, pero el código penal técnicamente nos va a hablar del contenido implícito de lo que debe tener la acusación fiscal. Primero yo me atrevo a preguntarles a ustedes, les pregunto a ustedes, ¿cuándo el fiscal decide formular acusación? Vamos con esa pregunta. ¿Cuándo el representante del Ministerio Público, el titular del ejercicio de la acción penal, el que tiene carga de la prueba, el que tiene la conducción jurídica de la investigación, decide, por ejemplo, formular un requerimiento acusatorio? Pregunta, ¿cuándo el fiscal decide formular acusación? Vamos, vamos, los abogados litigantes, los que trabajan en el Ministerio Público, los estudiantes de Derecho, etcétera. ¿Cuándo el fiscal decide en la investigación acusar? Porque no siempre se acusa, ¿verdad? Porque el fiscal podría sobreseer, ¿cierto? Entonces la pregunta por eso iba. ¿Cuándo el fiscal decide formular una acusación? ¿Alguna explicación puede haber? La acusación, el fiscal decide formular una acusación cuando, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal, encuentra lo que son elementos de convicción. Pero no, señor, no cualquier elemento de convicción, sino te establece que los elementos de convicción suficientes. Por eso es que se establece el Código Procesal Penal elementos de convicción suficientes o elementos suficientes de la perpetración, por ejemplo, de lo que vino a ser un hecho delictivo, un hecho criminal. Entonces plantea elementos de convicción suficientes. El fiscal investigado ha tomado declaraciones indagatorias, ha tomado declaraciones testimoniales, ha recabado documentación de diferentes instituciones, entidades públicas y privadas, etcétera. Ha realizado los requerimientos de levantamiento de secreto de la comunicación, el requerimiento de levantamiento de secreto bancario, las incautaciones, o tal vez ha decidido realizar las técnicas especiales de investigación. El punto está que de todo lo que ha recabado, de toda la documentación que tiene el Ministerio Público, que tiene el fiscal, decide o advierte que cuenta con elementos de convicción considerados elementos de convicción suficientes, ¿no? Y lo tiene de esa manera. Elementos de convicción suficientes. Como posee los elementos de convicción suficientes, el fiscal dice, yo acuso, pues. Porque, ergo, si no tuviera elementos de convicción suficientes, lo que el fiscal le formula un requerimiento no técnicamente de acusación, sino que ahora lo que el fiscal tendría que formular es un requerimiento de sobreseimiento. Hay una gran diferencia entre acusar y sobreseer de todas maneras, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. Uy, ya estamos 19, mira, pues, cómo corre el tiempo. Bueno, vamos a ver acá algo bastante interesante, porque vamos a empezar señalando el contenido implícito de lo que viene a ser la acusación. O sea, ¿qué es lo que tiene que contener una acusación? Primero, obviamente, obviedad, pero es importante que lo señalamos. La acusación tiene que tener los datos que sirvan para identificar al imputado, ¿correcto? O sea, todos los datos. Tú estás siendo imputado. Es más, ahora ni siquiera eres una persona investigada, porque sobre una persona que está siendo sometida a un proceso de investigación recae la presunción de... ¿Qué presunción, doctores, recae sobre una persona que está siendo sometida a un proceso de investigación? ¿La presunción de culpabilidad o presunción de inocencia? ¿Qué presunción recae sobre una persona que está siendo sometida a un proceso de investigación? No existe, lógicamente, en el parámetro de nuestro proceso una presunción de culpabilidad. O a menos que alguien de ustedes me dice que existe, pues, el contexto de la presunción de culpabilidad, señor, en la vida. Lo que existe es una presunción de inocencia, ¿no? Entonces, la presunción de inocencia a la persona imputada por el delito de violación o tocamientos indebidos, cualquier delito del catálogo que se encuentre en nuestro ordenamiento jurídico, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, naturalmente, esa presunción de inocencia se desvirtúa solamente con una sentencia condenatoria. Pero claro, eso bajo los criterios, en todo caso, que tiene el juzgado, porque para la perspectiva, naturalmente, del Ministerio Público, esa presunción de inocencia queda abajo cuando, por ejemplo, se tiene, y eso es importante señalar, obviamente, cuando se cuenta, cuando se posee o cuando se tiene
los elementos de comprobación suficientes. Entonces, para el fiscal, esa persona no es inocente. Al juzgado será, y si es que el caso llegamos obviamente al juicio oral, pero por lo menos en ese estadio usted es culpable. Entonces, como ahora usted es acusado, no importa cuál es el delito, usted tenemos que identificar plenamente. Y mucho cuidado porque puede haber homónimos. Ahora yo le pregunto, ¿ustedes tienen homónimos ustedes? ¿Tienen personas que tienen su mismo nombre, su mismo apellido, su mismo segundo nombre? ¿Tienen o no tienen? Vamos a ver, ¿tiene o no tiene? Claro, entonces estamos hablando que lógicamente puede haber homónimos en el proceso, entonces nosotros queremos saber, pues, quién finalmente es la persona identificada, nombre completo, DNI, domicilio real, domicilio procesal, correo electrónico y demás datos importantes tendientes plenamente a la identificación de la persona. Esos son los datos que sirven para identificar al imputado. Y naturalmente, si tenemos casos de organización criminal, banda delictiva, son más personas investigadas, entonces también tenemos que señalar los datos de cada uno de ellos. Una vez precisado, y ese es el contenido naturalmente de la acusación. Ahora, se puede, si esa forma tan sencilla de la acusación no se cumple, es decir, la acusación fiscal, ojo con esto que digo, la acusación fiscal respecto a la imputación, pues se ha equivocado. Pablito, Ricardo, o sea, no ha señalado tácitamente el nombre completo. No ha mencionado el nombre completo. Ahí tenemos un problema, ¿no? Porque tendría que haber señalado los datos que identifiquen a la persona, por ejemplo, sometida al proceso de investigación. Tendrían que haberlo identificado. Nombre completo, ¿ya? Sí, claro, tienen que identificarlo, tienen que identificar a la persona, ¿no? Entonces, y así se tenga, por ejemplo, personas investigadas, igual hay que tener que identificar, ¿ya? Eso no se olviden, la identificación, ¿ya? Luego de la identificación, nos empieza con las premisas fácticas. Las premisas fácticas son la narración de los hechos. Lo fáctico son hechos. Cuando me plasma que la acusación tiene que tener una narración de los hechos, no es tampoco una narración cualquiera. No es que la acusación tenga la narración de los hechos y punto. No, 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 no. El Código Procesal Penal te dice que a esa narración, a esa construcción de tu tesis, a esa construcción de tu historia, lo vas a partir en tres pedazos. ¿Cómo que voy a partir en tres pedazos la narración de mi historia? Sí, porque lo que usted va a tener que precisar en el contenido de su acusación son las famosas circunstancias. Es una circunstancia, un acontecimiento. Esas circunstancias se dividen en tres porque vamos a tener que advertir las circunstancias precedentes, las circunstancias concomitantes y la circunstancia ¿poste qué? Las circunstancias posteriores. Entonces vamos a tener esta circunstancia precedente, esta circunstancia concomitante y esta circunstancia posterior. O sea, así va a estar plenamente la división, ¿ya? Circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y ese es obligatoriamente el contenido implícito que debe tener, doctores, aquí la acusación. La acusación debe tener eso, ¿ya? Y estamos hablando de la forma de la acusación. Luego, naturalmente, después de esas premisas, de esas circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores que debe tener la acusación, ingresan los elementos de convicción. Ingresan los elementos de convicción, porque finalmente si va a existir una imputación a una conducta, ¿no? Ustedes se recuerdan que el eslogan que le dotan al representante del Ministerio Público es que tiene carga de la prueba, ¿cierto? Hemos escuchado esto. Y se establece que el Ministerio Público es quien tiene carga de probanza, pero ¿qué significa plenamente la carga de la prueba? Es ahí, pues, señor. Porque si se va a formular un requerimiento acusatorio, y se está formulando, ¿cuáles son los medios probatorios finalmente que acrediten la acusación? ¿Tiene algún medio probatorio que acredite el marco de imputación que está señalando o no? Vamos a ver. No, bueno, el fiscal puede negarse a investigar una denuncia, pues depende, porque si técnicamente eh, vamos a ver algo bastante interesante aquí. eh, no, otra cosa es la cuestión de reexamen y otras cuestiones que hay que ver, porque existen conductos procesales también que hay que tener en cuenta. El tema es, naturalmente,
el proceso de denuncia, porque finalmente cualquier persona puede presentar una denuncia, eso lo sabemos. Cualquier persona, hijo de vecino, con todo respeto a los hijos de vecino, puede presentar pues una denuncia, señor. Pero que no necesariamente significa que la presentación de la denuncia va a dar génesis a un procedimiento de investigación. En razón que si de la denuncia sobre el fiscal no recae indicios o duda, ojo con esto, indicios o duda o sospecha inicial simple de la presunta comisión de un hecho criminal, entonces no aperturo la investigación. Caso contrario, se archiva preliminarmente la investigación. No existe una apertura de investigación si no se archiva la investigación. El archivo se cobra traslado al sujeto procesales. Planteas un recurso de elevación de actuados y el fiscal superior pues resuelve la situación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es el conducto procesal que finalmente se tiene que tener. Pues ahora hay personas que dicen, me han archivado mi investigación, ¿cómo es posible? Pero pues si usted es abogado, porque no es finalmente, porque obviamente a la persona que presenta su denuncia, estoy seguro que no le gusta porque le archiven la investigación, es parte normal. Pero es tanto como si quieres ir a un concierto y no tienes entrada, usted no va a pasar, pues por una razón lógica. Usted tenía que tener la entrada. Entonces, si vamos a archivar tu investigación y está debidamente fundamentado, porque tal vez esos hechos no constituyen delito, se ha evidenciado una causa de justificación, una causa de imputabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, se va a archivar la investigación. O tal vez el caso tiene que verse en otra vía que no necesariamente es el derecho penal, porque tengamos en cuenta que el derecho penal es última instancia. La mínima intervención del derecho penal, el principio de lesividad, fundamentos importantes para sostener, por ejemplo, un archivo de investigación. Entonces, si a la otra parte pues, no le parece muy bien que han archivado, no es el sentir, es finalmente lo que la norma señala. Si no, pues por gusto no se estudia derecho. Estudió 6 años para interpretar la norma, no para hacer una lectura literal y considerar. Es por eso que cuando alguien dice el delito de rebelión, y en el caso del delito de rebelión, quien se alza en armas, uno dice quien se alza en armas tiene que tener un arma. Oiga, ¿así estuvo derecho? Porque el lanzamiento de armas es una situación del delito de rebelión. ¿Es estudiado lo que viene a ser la autoría inmediata? Entonces hay un conocimiento jurídico. Tú no dices, pero no agarró el arma. Como no agarró el arma, no hay, pues, o sea, no necesita ser abogado para hacer semejante interpretación de la norma. Tiene que usted es un profesional en el ámbito jurídico y tiene realmente que hacer una interpretación como se debe. ¿Ya? Bueno. Entonces, los elementos de convicción, volviendo a los criterios de los elementos de convicción, se formula la acusación fiscal, digamos, por el delito de rebelión, por el delito de tocamientos indebidos, cualquier delito, ahí está precisamente el aspecto de la exigencia al representante del Ministerio Público cuando tiene que tener carga de probancia en el sentido de cuáles son tus elementos de convicción. Y los elementos de convicción tienen un estándar de exigencia porque tampoco vienen a ser cualquier tipo de elemento de convicción que se está presentando. Ustedes saben que ya aquí analizando, por ejemplo, los estándares probatorios, los elementos de convicción tienen que cumplir, aparte de la legalidad, porque naturalmente sí tiene que haber un contexto importante respecto a lo que viene a ser el contenido implícito de la legalidad, pero también nos habla que los medios probatorios deben ser pertinentes, deben ser conducentes y deben ser no inútiles, deben ser útiles. Por eso es que cuando uno sostiene en la etapa intermedia la acusación fiscal, aparte de naturalmente señalar implícitamente la legalidad de la acusación, yo tendría que sustentar porque es pertinente mi medio probatorio, mi documento, este documento que estoy presentando, tengo que decirte por qué es pertinente, por qué es conducente, por qué es útil. Y la otra parte, bajo el mismo criterio, lógicamente tendrá que sostener por qué esta documentación no es pertinente, por qué no es conducente, por qué no es útil. Esa es la forma, lógicamente, del debate probatorio o el debate de la procedencia de los diferentes elementos de convicción que se va a tener que debatir en etapa intermedia. ¿Ya? Bueno, luego la D, en el caso del contenido de la acusación, me dice la participación que se le atribuye al imputado. Eso es razonable. Dime de qué se me acusa para que finalmente yo pueda tener la oportunidad de defenderme o no. Muy bien.
Entonces, vamos a ver que existe algo bastante interesante que debemos, pues, sostener o que debemos tener en cuenta también. Y yo he partido con esa premisa que es bastante importante. Dime qué se me imputa para yo poder, en este caso, defenderme. Lo que estoy diciendo es, dime de qué delito se me atribuye para que yo me pueda defender, ¿no? El delito que se me atribuye, correcto, para que yo pueda defenderme. O sea, yo tengo naturalmente que conocer eso, ¿no? El delito finalmente que se me atribuye, el delito que se me está imputando, para que en base a ello yo pueda defenderme, para que en base a ello yo pueda, reitero nuevamente, asumir una defensa. Dime que se me imputa para yo poder defenderme. Entonces, lógicamente, en el literal D nos habla de la participación que se le atribuye al imputado o a los imputados. No le voy a decir a ti te esté imputando lavado de activo, sencillamente como tal. Tendría que yo sostener, pero sobre el lavado de activo, técnicamente, ¿qué se te imputa? ¿Cuál ha sido tu grado de participación? ¿Usted ha participado en la comisión del hecho delictivo, es decir, en el delito precedente? ¿Usted ha participado en la fase de conversión, de traslación, de intercalación? Necesito saber, ¿o usted se encargaba del pitufeo? ¿Usted formaba los famosos paraísos fiscales? Oiga, usted tiene que decirme cuál ha sido el grado de participación que yo he tenido. No va a venir acá, por favor, decirme que me está imputando solamente el lavado de activos, pues. Tendría que decir dónde está mi grado de participación. No, usted se le está imputando la existencia de una organización criminal. Oiga, si me vas a decir que me imputas una organización criminal, dígame entonces cuál ha sido mi grado de participación. Como integrante, como financista, como dirigente de la organización, como quien constituye la organización, señala el nexo de participación de la organización criminal. Usted no va a venir acá a decirme que se le imputa sencillamente organización criminal y no me va señalando cuál ha sido mi grado de participación o no. Tiene que señalarte el grado de participación. ¿Cuál ha sido tu participación como persona que formaba parte, por ejemplo, de la organización criminal? Entonces, naturalmente, en ese caso en concreto, lo que te va pidiendo es que la acusación fiscal deba tener la participación que se le atribuya a cada uno de los imputados. A cada uno de los... ¿Qué grado de participación te imputo es esto? Entonces, eso debe tener la acusación. ¿Ya? Bueno, luego me dice algunas cuestiones como la reparación civil, los medios de prueba que ofrezca, en fin. Todo eso que ya nos hemos pasado cerca de una hora, no quiero cansarlos ahí, forma parte, pues, naturalmente del control formal de la acusación, es decir, del contenido de la forma que debe tener, naturalmente, el contexto de la acusación. Ya en cuestiones mayúsculas, lo que vamos nosotros a entender es otros factores sustanciales de la acusación que está relacionado al fondo implícito del contenido de la acusación. ¿Qué contiene la acusación? Vamos a ver las cuestiones de imputación, del sostenimiento, naturalmente, de los medios probatorios y demás factores, para ver que si pasa el control sustancial, entonces sí hay que llegar a juicio oral. Ahí sí, señor, llegamos a juicio oral. Si no, no es necesario, pues, señor. Si no, no es necesario que yo llegue a juicio oral. Llegaré a juicio oral cuando sea necesario. Si no, no tengo por qué llegar a juicio oral. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, y así estábamos hablando el día de ayer y así se pasaban las horas y bueno, terminamos un poco hablando de las cuestiones de la etapa intermedia, para que ahora vamos a dar algunos sustentos interesantes, pero básicamente sobre el juicio oral, ¿ya? Esto es mucho más sencillo para algunos porque, bueno, de hecho, uno de los aspectos que más tratan las personas a veces está relacionado implícito al juicio oral. Entonces, igual yo me atrevo a preguntarles, ¿no? Osado, es mi pregunta, pero igual me atrevo a preguntarles, ¿qué entiende usted por el juicio oral? Con la esperanza, lógicamente, que me van a dar una respuesta de qué es el juicio oral. A ver, ¿estamos en la capacidad de definir qué es el juicio oral?
Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Qué es el juicio oral? O la etapa de juzgamiento, si te sientes más cómodo señalando de esa manera. Bueno, te voy a sostener básicamente lo siguiente. Mire, vamos a ver aquí algo bastante importante que es de vital importancia, sin duda alguna, lo que implícitamente vamos a sostener, pero la etapa del juicio oral he considerado, doctores, como la etapa más importante del proceso. ¿Cierto? Hablamos del juicio oral y es en la etapa más importante del proceso. Hay muchas críticas cuando se dice que el juicio oral es la etapa más importante del proceso y yo parto también de ello porque lo que tendríamos que decir, en todo caso, que el juicio oral en realidad lo que viene a ser la etapa estelar del proceso. Hay una gran diferencia en sostener que es importante y en sostener que es estelar. Porque naturalmente, si yo digo es la etapa más importante del proceso, lo que yo estoy haciendo en el fondo es desmerecer la etapa de investigación preparatoria, desmerecer la etapa intermedia. Ahora, yo puedo desmerecer las etapas? No, ¿verdad? Muy bien. No, ¿verdad o sí? No puedo desmerecer, pues señor, ninguna etapa. Es como si en la familia dicen, todos mis hijos son muy inteligentes, pero este que ha decidido estudiar Derecho tiene unas orejas muy grandes porque no sé, no entiende nada. Entonces, lógicamente, no vas a hacer esas diferenciaciones. Se entiende que todos tus hijos son por igual. Algunos con algunas habilidades más diferentes que otras y otras menos. No interesa. Pues se entiende que todos son tus hijos, ¿no? Bueno. Entonces, partiendo lógicamente de esa situación también que yo les estoy comentando, bueno, decir que la etapa del juicio oral es la etapa más importante del proceso, señor, sería de una u otra manera desmerecer también tanto la investigación preparatoria y desmerecer, por supuesto que sí, también lo que viene a ser la etapa intermedia. Todas las etapas son importantes, señor, no hay que desmerecer ninguna de ellas. Todas las etapas son importantes. La investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral es igual de importante, todas, ¿ya? Entonces, por eso es que a ese mejor se prefiere llamarlo como la etapa estelar del proceso. Eso sí, porque es el todo y nada. Bien logras una condenatoria para los objetivos, lógicamente, del Ministerio Público, que es importante lograr una condenatoria, porque no creo que vamos a llegar a un estadio de la especulación de ver qué es lo que pasa, porque si vamos a llegar al juicio oral, el objetivo es que lo condenen y punto final y lograrse una condenatoria, ¿o no? Y en el caso de la defensa, si tú asumes un caso de juicio oral, entiendo que tampoco está dentro de los parámetros para ver qué es lo que sucede, sino que el objetivo principal, si estamos llegando a ese estadio, es tener que ganar. No, señor, la especulación, vamos a ganar. El fiscal, sentencia condenatoria. Se va a tener que administrar justicia. Bueno, el juez finalmente administra justicia, pero entendamos que el fiscal, el objetivo que en todo caso va a tener es buscar una sentencia condenatoria. La defensa, todo lo contrario del fiscal, porque lo que va a buscar es una absolución de responsabilidad penal de su defendido, que se le exime de responsabilidad penal, aunque es verdad también que podría por ahí buscar la disminución de la pena que sobre esta persona podría recaer. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver acá. El juicio oral, entonces, el artículo 356 del Código Procesal Penal me termina señalando que la etapa principal del proceso se realiza en base a la acusación fiscal, porque no existe juicio oral, obviamente, si no existe acusación, ¿no? Es una obviedad, pero obviedad también decimos porque nuestro Código Penal no es que sea la Santa Inquisición, nuestro Código Penal no es que sea un dogma sagrado, nuestro Código Penal es tan imperfecto porque lo es un ser humano, obviamente, y tal vez por eso que lo vamos modificando a cada rato. Bueno, entonces no dice que la acusación, que el juicio oral se va a sostener en base a la acusación fiscal y que naturalmente van a existir garantías constitucionales. Garantías constitucionales reconocidas por la Constitución Política, reconocido por el Derecho Internacional de Derechos Humanos que ha sido aprobado y ratificado por Jerusalén, la tierra prometida. Entonces, lógicamente aquí, ¿cómo vamos a interpretar esto de una manera bastante sencilla? Hemos dicho que en el primer estadio del proceso, que es la investigación preparatoria, a la persona que se le está imputando la comisión de un delito, sobre él está recayendo la presunción de inocencia o no. O existe, yo le pregunto, o existe presunción de culpabilidad. Ahí lo lancé ahí. Vamos a ver. No, ¿Existe, no, o no sé, o doctora, usted cree que existe presunción de culpabilidad? No, ¿verdad? no, Ahora, ¿qué le parece si existiera una presunción de culpabilidad?
sobre todo a los que litigan, de manera particular. Porque si existiera una presunción de culpabilidad, lógicamente estaríamos ante una situación que el abogado defensor tendría que demostrar que su imputado, que su defendido no cometió el delito, ¿no? O sea, por ejemplo, le estoy imputando el lavado de activo, la chamba sería del abogado defensor de tener que demostrar a través de la tesis, obviamente demostrativa, de que no cometió el delito de lavado de activo. Estoy imputando un hecho de corrupción, por ejemplo, aprovechamiento de debido del cargo, 399 del Código Penal. Entonces, la otra parte, lo que tendría más bien es que presentar una tesis demostrativa a través de la cual va a sostener que no cometió su defendido el delito. Porque en ese sentido, la carga de probanza no va a ser para el Ministerio Público, sino que la carga de probanza va a ser para quién. La carga de probanza va a ser para la defensa. Entonces, ahí lo que tendríamos es no una presunción de inocencia, señor, sino lo que tendríamos es una presunción de culpabilidad. Ahora yo le dejo a usted, ¿no? Obviamente es más complicado pues la cuestión de carga de la prueba, señores, esa es la realidad. Bueno, pero entonces, a nivel de proceso de investigación recae la presunción de inocencia y se establece que toda persona, ojo con esto, toda persona, doctores, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, no existe técnicamente una presunción de culpabilidad, sino lo que encontramos nosotros es una presunción de inocencia. Ahora, pregunta, ¿y esta persona si ya es acusado y si nos encontramos en el estadio del juicio oral, podemos seguir llamándolo inocente? Pregunta ahora Bueno, ustedes. pero, ¿Sí o no? de verdad, puede ser comedia, ¿no? Puede media estás comprando todo así en conjunto, ¿no? Sí. A ver, sus audios, esa persona, entonces, doctores, ¿va a ser inocente? Sí, Sí, mantener pues, Claro que sí, doctor. claro, obviamente, pues, va a seguir siendo inocente la persona. Porque el hecho que le estés acusando no significa que él fue la condenado, ¿ah? El fiscal ha formulado una acusación y, no, pero ya el acusado, y, no, pero ya para el fiscal, y, pasa nada, pues, porque finalmente el Ministerio Público tiene su propio criterio y el Ministerio Público lo que está diciendo para ellos es que sí existen elementos de comisión suficientes. Entonces formula una acusación, pero el fiscal no va a decidir sobre la condición procesal que tiene ahora el acusado, a menos obviamente de las decisiones imperantes durante el proceso, porque si el fiscal te inicia la apertura de investigación y ahora eres investigado, o finalmente luego termina siendo acusado, señora. Pero quien decide finalmente qué es lo que va a pasar en el proceso es el juzgado. Entonces, para el juez que se entiende avala también el reconocimiento constitucional de los derechos humanos, que el mismo artículo 356 del Código Procesal Penal así lo establece, va a reconocer no solamente la dignidad de la persona que está siendo sometida acá en el proceso, es decir, en el juicio oral, sino que sobre él todavía sigue recayendo la presunción de inocencia. Ya se verá en su momento, porque la única forma, como yo le sostenía, de poder desvirtuar, no vulnerar, desvirtuar. Hay una gran diferencia entre desvirtuar y entre vulnerar, pero estamos hablando de desvirtuar la presunción de inocencia es a través de una sentencia condenatoria. O sea, si lógicamente están condenados, bueno, ya están demostrado algo, pues que has cometido algo. Tampoco voy a intentar tapar eso con un dedo. Usted está siendo sentenciado. Sin perjuicio, lógicamente, de que podemos apelar. Ya ese es otro sentir, otro cantar, ¿ya? Bueno, vamos a ver acá algo bastante interesante porque también vamos a ver que la acusación fiscal se sostiene en base a una serie de principios. Pregunta, ¿cuántos principios tiene el juicio oral? O yo sé que tiene varias, obviamente que sí, pero yo te digo, ¿cuántos principios tiene el juicio oral? ¿5? ¿Cuántos principios tiene el juicio oral? Vamos. ¿6? ¿8? ¿10? ¿Quién da más? 1.000.000 de principios. ¿Cuántos principios tiene el juicio oral? Vamos bien. 5 no. No tiene 5. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? 4. 4 principios. 4 principios menos. Súmala a los dedos de tu mano. Un dedito, 4 principios importantes. Oralidad, no te olvides, eso es vital. Principio de oralidad. Primer principio, oralidad. Segundo, publicidad. Tercero,
El Contreras, contradicción. Y el cuarto, inmediación. ¿Estamos? Encontramos entonces un total de 4 principios. El principio de oralidad, principio de publicidad, principio de contradicción y principio de inmediación. ¿No? 4 principios, doctores. 4 principios procesales que debemos tener. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver la oralidad. El aspecto relacionado a la oralidad, muy bien, eh, debemos tener algo bastante interesante, ¿no? La oralidad como tal. La oralidad es importante. Yo creo que finalmente, sobre todo en el caso de las nuevas generaciones, que ya no nuevas generaciones, o sea, a mí me parece como el tiempo pasa, pero de una manera rapidísima, rapidísima, rapidísima. Ya ya estamos acabando septiembre. ¿Cuándo estamos acabando septiembre? Si hace poco estaba recibiendo con mi ceviche el año 2025. ¿Y por qué? Porque lógicamente antes se estaba cero en cuestión de oralidad, estoy hablando ya hace un tiempo atrás, porque el abogado no sabía técnica de litigación oral, sobre todo en los inicios de la reforma, no sabía cómo expresarse. Era un abogado a veces un poco más cohibido, tartamudeaba, se le trababa la lengua al momento de hablar, de disertar, o si empezaba hablando y quería levantar la voz al momento de hablar, no, terminaba estando fónico porque lógicamente no trabajaba, por ejemplo, los temas de la impostación vocal. ¿No? Pero yo creo, y seguramente, ahora se mejoró muchísimo en la cuestión de oralidad, porque hoy en día más que nunca incluso existen campeonatos en técnica de litigación oral y varias universidades tienen sus auditorios en los cuales se trabajan las simulaciones de audiencia. Entonces se va trabajando muchísimo respecto a la oralidad y por supuesto que sí, ese semillero cuando ya se planten las audiencias, lo hace de una manera adecuada. Lógicamente la oralidad en el juicio oral es trascendental, pero la oralidad en puridad por sí solo no, porque hoy en día en un concepto mucho más moderno respecto a la oralidad incluso vamos a tener una serie de divisiones, como por ejemplo la más conocida por todos ustedes, la que viene a ser las técnicas de litigación oral. Las técnicas de litigación oral. El estilo de litigar que es importante, la retórica jurídica o oratoria jurídica, si usted prefiere llamarlo de esa manera, y por supuesto que sí la argumentación jurídica también. Entonces es amplio el tema, pero ceñido fundamentalmente en los criterios de la oralidad, de la expresión, de convencer, de defender, de exponer mi alegato de apertura, mi alegato de clausura, de presentar mi medio probatorio, de cómo interrogar, de cómo contrainterrogar, de cómo hacer uso de las objeciones. Entonces la oralidad termina siendo importante. No puede haber alguien que hoy en día no maneje las técnicas de litigación oral, no maneje la oratoria, no se sepa expresar, porque el perfil del abogado es un perfil que tiene que estar relacionado a saber expresarse, a hablar con coherencia, con propiedad, ¿o no? Entonces, vamos a ver acá. Dime, una persona que tiene una voz aguda y baja, ¿sería bien litigante? Bueno, lo que pasa es que hay que ver, porque ¿qué pasaría si una persona tiene una voz chillona? La persona habla y tiene una voz chillona al momento de disertar. Entonces, uy, me da vergüenza hablar. Soy una persona de pocas palabras, pero quise estudiar Derecho porque era el sueño de mi papá y ya podía terminar la carrera, ¿qué más da? Pero tengo una voz chillona. O hay otra persona que dicen, uy, la verdad que no sé, porque cuando empiezo a hablar, no me gusta mi voz, me avergüenzo de mi voz y por eso es que en el juicio no quiero decir más cosas. O hay otros que dicen, bueno, hablo, pero siento que estoy hablando mal, por más que me preparo, ¿no? No me gusta mi voz. O en fin, de personas que ustedes muy bien han sostenido que podrían tener una voz baja también. O sea, es diferentes situaciones, ¿no? Claro, Abigail me dice, yo soy así. No sé, así, en el sentido de que tu voz es chillona. No lo sé. Pero bueno, eso es importante que uno vaya identificando la cosa finalmente que a uno no le gusta. Muy bien, siento que hablo tonteras, dice, bueno, depende, no habría que escucharte, porque finalmente en esas situaciones habría que ver qué es lo que uno dice. Ahora, el punto está en el sentido, por ejemplo, de que lógicamente si vas ahí al juicio oral, no vas a hablar tonteras, pues se tiene que te estás preparando, ¿no? Pero si identificas voz chillona, voz baja, es una persona que tal vez por ahí le falta, porque finalmente todo es una cuestión de práctica y entrenamiento, ¿no? La práctica es el maestro, pero es importante que para poder mejorar esas situaciones yo tenga que identificar qué debilidades yo tengo.
Y cuando, como usted muy bien lo están estableciendo, puedo identificar qué debilidades tengo. Voz baja, voz chillona, medio agria la voz, y no solamente la voz, flojo en la redacción adecuada de lo que va a ser en la autoapertura. Entonces partimos bien porque finalmente vas identificando qué debilidades que tú tienes. Y lógicamente esas debilidades que una persona tiene lo va a transformar en una fortaleza. Se puede cambiar la voz original como harán los imitadores de voz. Lo que pasa es que hay una regla importante que no lo manejas técnicamente en las técnicas de litigación oral. Lo manejas bien en cursos especializados como locución o lo manejas lógicamente en canto. Porque tanto en locución y en canto, no tanto en oratoria, a pesar que la oratoria es muy importante para las cuestiones de la forma de expresarse, y hoy en día se habla de la oratoria jurídica, pero para reforzar algo que se llama la respiración diafragmática, para poder impostar tu voz, colocar tu voz, un curso de locución o canto. Refuerzas esas habilidades que tú tienes y que lógicamente te va a ayudar muchísimo, ¿no? Te va a ayudar muchísimo. Porque el 90% de abogados hace una respiración pulmonar y solo un 10% hace una respiración diafragmática. Y la importancia de poder realizar una respiración diafragmática es que no interesa cuánto hables, igual nunca se te va a cansar la voz porque haces respiración diafragmática. Por eso hay personas que hablan y dicen, oh, ya tuvo un alegato de apertura y ya no puedo hablar. Y claro, se han quedado roncos porque han hablado con la garganta. Bueno, son algunos matices que seguramente en su momento se va a profundizar. Bueno, la oralidad también tiene otros cimientos porque luego yo podría decir si se diferencia entre el estilo de litigar. Ahora, cada persona, fulano, mengano, sutano, cada quien tiene su estilo. Y hay personas, sobre todo los más jovencitos a nivel de universidad, ¿no? Van viendo a algún docente, van viendo a algún ponente y quieren imitar, y a mí me parece muy bien, pero el gran error, considero yo, que se comete es que algunos quieren parecer tanto incluso en la voz que tiene el ponente. Entonces empiezan a imitarlo y cambiar su voz como la de él. Entonces tenemos un problema porque nunca vas a ser el original si no vas a hacer copia. Por eso es que busca tu propio estilo. Busca tu propia forma de disertar, de tu misma forma de exponer, no seas copia, porque si vas a imitar, siempre se da copia y nunca en tu vida vas a ser el original. Y otro todavía, copia de copia. Entonces tenemos una situación complicada, ¿ya? Pero bueno, entonces la oralidad es el conocimiento no solamente de la forma de expresarnos que vamos a tener en el desarrollo del juicio oral, sino que lógicamente va a guardar mucha relación también con el manejo implícito de lo que vienen a ser las técnicas de litigación oral, el estilo de litigar y, por ejemplo, lo que viene a ser la oratoria jurídica también. Esos aspectos son importantes, ¿de acuerdo? Entonces, trabaja tu estilo, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la publicidad, que yo creo que hoy en día, más que nunca, la publicidad es uno de los principios que se respeta muchísimo. ¿Por qué? Antes era muy complicado, o sea, no existía TikTok, no existía Facebook, no existían canales como Justicia TV, ¿no? O claro, el canal de los jueces y demás. Entonces era muy complicado estar en las audiencias de manera presencial, porque lo que tenía que hacer es ir al juzgado. Ni siquiera existía, ni siquiera estábamos hablando, porque el código tiene el año 2004, entonces la gran mayoría, por ejemplo, de quienes ya tienen 45 años hacia arriba, ¿no? O algunos que ya van pintando canas por el otoño de su vida, entonces, lógicamente, tenían que ir a las audiencias, buscar las audiencias, si estaba libre, ingresaban, entonces no había publicidad. No había publicidad. Hoy en día la publicidad está a diestra y siniestra en cualquier lugar. Por eso es que hay muchos abogados litigantes que no solamente están en su audiencia, y sino están transmitiendo también su audiencia. Y el estudiante que jamás en su vida fue a una audiencia, por lo menos ahora sabe de qué trata una audiencia, ¿no? Tienes canal de YouTube, tienes el TikTok, tienes el Telegram, en fin, multitud de redes sociales que hacen, por ejemplo, estimados participantes, algo bastante interesante, ¿no? Un aspecto importante que te permite, en todo caso, entender
que te ayuda muchísimo el contexto de la publicidad. Ahora, la publicidad también es conocido como un principio de garantía, pero ¿garantía de quién o para quién? Garantía para la administración de justicia, señor. Porque gracias a la publicidad como tal, ¿no? Gracias a la publicidad como tal, podríamos ver cuál es el desempeño del fiscal. Ahora, ¿ustedes alguna vez han visto un fiscal que haga TikTok en audiencia? No, a diferencia del abogado litigante en particular. Y han sancionado en su momento a un abogado litigante, ¿ah? Haciendo transmisión en audiencia, me parece, ¿no? Y teniendo su TikTok, porque, bueno, una cosa es que lo transmitas, otra cosa es que te termines finalmente, digamos, eh, distrayendo, es el término, distrayéndote de la audiencia. O sea, si lo vas a utilizar está muy bien, pero no te distraiga mucho también, ¿no? Entonces, bueno, y que ha existido amonestación respecto a ello también. Pero finalmente la publicidad nos ayuda a nosotros en primer lugar para saber cómo se está administrando justicia. Entonces, si el juez está atento o si el juez está durmiendo, necesito saber y la administración, la población va a poder saber cómo se está desarrollando el comportamiento, lógicamente, el juez. La publicidad ayuda, en el caso del Ministerio Público también, porque el Ministerio Público es el defensor no solamente de la legalidad, el Ministerio Público es el defensor de la sociedad. Y para que sea defensor de la sociedad, ¿no? Imagínense ustedes que yo tengo un defensor de la sociedad que ni siquiera sabe exponer bien, no se expresa de manera adecuada, no conoce el caso, no sabe las técnicas de litigación oral. Entonces, la población va a juzgar. La población se da cuenta de la falta de preparación que, por ejemplo, podría tener ese fiscal. Y en el caso de quienes se dedican al litigio, abogados litigantes particulares o toda la publicidad es una vitrina enorme, ¿no? Porque muchos de sus clientes lo pueden tener y se pueden contactar a través, por ejemplo, del TikTok, a través del Facebook, a través del Telegram. Entonces, la publicidad les ayudó bastante. La publicidad es un principio de garantía. Ahora, pregunta, ¿todas las audiencias que se van a desarrollar, todas las audiencias que se llevan a cabo son obligatoriamente públicas? O sea, ¿toda audiencia es pública? No, ¿verdad? Existen audiencias en las cuales no va a ser pública. Pregunta, preguntita, preguntota. ¿En qué caso las audiencias no son públicas? ¿En qué caso las audiencias van a tener una naturaleza de ser privadas? No en todo delito, porque va a depender mucho. ¿En qué delito, doctora? Contra la libertad sexual, doctor. En los delitos contra la libertad sexual, ¿cierto? Los delitos contra la libertad sexual, hablamos de violación sexual, artículo 170 del Código Penal, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, acoso sexual, entre otros. Entonces, en ese tipo de situaciones, las audiencias no van a ser audiencias públicas, sino van a ser audiencias privadas. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahí es que de por medio está la integridad de la persona que ahora le están formulando, por ejemplo, una acusación, ¿ya? Y bueno, luego tenemos la contradicción como otro principio, hasta aquí hemos visto la oralidad como principio, el principio de publicidad y la contradicción, porque la contradicción, doctor, es el Contreras, ¿no? El Contreras es un principio bastante interesante porque es considerado como el principio debate, el principio polémico, el principio de pugna, el principio de lucha, el principio de contradicción. Y muchos dicen, ¡ay, qué bonito, qué espléndido que existe el principio de contradicción! Porque eso genera debate. Porque es normal las posiciones y los roles que uno asume en el proceso. Yo entiendo que nada es personal, que todo es procesal y que todo es profesional. No quiero creer que fulano de tal tenga con algo, algo con la batalla de debate. Hay que combatir o hay que batallar ideas, argumentos, respetando tu posición, respetando tu argumento, no compartiéndolo naturalmente, porque no estoy en la obligación de compartir cómo tú piensas o cómo tú argumentas, pero finalmente respetuoso de lo que usted va a manifestar. Entonces, a nivel del proceso, el ministerio acusa, porque ustedes creen que cuando el fiscal formula acusación,
tendrá algún tipo, yo les pregunto, ¿no? ¿Ustedes creen que cuando el fiscal formula una acusación fiscal es porque le cae gordo el acusado? ¿Es porque le cae pésimo la acusada? ¿Es porque tiene algún tipo de situación que genera sobre el fiscal algún tipo de odio? Entonces dice, por eso yo voy a formular alguna acusación. Teóricamente se entiende que no. Se entiende que no son cuestiones personales, ¿no? Se entiende que el abogado defensor defiende también que no tiene algo personal con el fiscal. Todo tiene que dar dentro de parámetro profesional. Es como el deporte, pues. En la cancha de fútbol, entiendo yo, respetando la camiseta, en este caso del litigante en particular, o respetando la camiseta del Ministerio Público, pues nos daremos, lógicamente, tal vez ahí, unas cuantas pataditas, ¿no? Algunas pataditas, algún planchazo, ya el planchazo es mucho, claro, pero por ahí existirán pues esas situaciones propias del deporte, de la calentura, del apasionamiento deportivo, y que me parece muy bien, pero no entiendo que luego de eso vamos a ver y lo arreglamos al final y te la parto en la salida, señor, no, que no es nada personal contigo, es cumplimiento de roles. Respeto tu posición, por eso que lógicamente cuando alguien dice, no me parece que el fiscal está buscando la sinrazón. Ya, pero dígame cuál es la sinrazón en tu análisis fáctico, en tu análisis jurídico o en tu análisis probatorio. Porque finalmente lo que usted me está diciendo es tu posición. Es tu posición como abogado defensor. Lógicamente, las posiciones que hay, porque tal vez para el Ministerio Público uno ve una botella medio llena y para la defensa medio vacía. Es cuestión de perspectiva. ¿Ya? Entonces va a haber contradicción. Pero lógicamente la contradicción abarca otro contexto mucho más amplios. Como por ejemplo, ¿quién tiene carga de la prueba? ¿Quién tiene carga de probanza? Pues es el fiscal. El fiscal tiene carga de la prueba, eso lo sabemos. Como tiene carga de la prueba, hay una obligación del Ministerio Público, si formula, por ejemplo, una acusación, llevar sus testigos, ¿no? Llevar su pericia, si es que lógicamente lo tiene, o sea, todo eso. ¿Correcto? Y el fiscal lo tiene. Lleva todo ello. A ver. La defensa también tiene la posibilidad de llevar su testigo, de llevar su perito. Dice, la defensa dice, usted tiene tu testigo, yo presento mis testigos. El Ministerio Público está presentando su perito y yo presento mis peritos. El Ministerio Público está trayendo sus pruebas documentales y yo presento también mis documentos. Y a esos testigos que presenta el Ministerio Público, yo lo voy a contraexaminar. Y lo mismo para tu testigo, viceversa, ¿no? Va a haber posición, pues. Y eso es natural. Para el Ministerio Público, este es un documento muy, pero sumamente importante que va a determinar que la persona tal es culpable. Y la defensa dice, para mí es un simple papelito y no pasa nada. Entonces, ¿son posiciones o no? Y esas posiciones en el juicio oral se va a tener que debatir a través de la actividad probatoria. Y esa es la contradicción. ¿Me explico? Esa es la contradicción. Y tenemos por último la inmediación que también tiene, doctores, un análisis muy, pero muy amplio, sobre todo y básicamente los criterios de análisis de la inmediación. O sea, porque hay que explicar de qué forma vamos a ver, en este caso, la inmediación. ¿No? Claro, el análisis o informe técnico del perito de parte, obviamente. El Ministerio Público está presentando su pericia, está bien, pero yo voy a presentar mi perito de parte. Pues, porque para el Ministerio Público, por ejemplo, la firma que se encuentra en ese documento viene de puño y letra de mi defendido. Pero a través de la pericia de parte, lo que vamos a ver es que dicha firma que se encuentra ahí no viene, los trazos que están ahí, no viene del puño y letra de mi defendido. Hay otra persona que seguramente lo hizo. Yo no lo hice. ¿Ok? O por lo menos mi defendido no lo hizo. Entonces va a haber contradicción. Va a haber posiciones en contrario. Va a haber posiciones distintas, señor. ¿Ya? Bueno. Entonces tenemos ese parámetro de la contradicción, que reitero nuevamente, no es otra cosa que posiciones en contrario. Y luego hablamos de la inmediación. Porque la inmediación es un análisis bastante interesante y bastante simpático. A ver, le voy a preguntar igual a usted, ¿no? O sea, ¿qué entiende, qué se le viene a la mente cuando hacemos mención de la inmediación? O sea, ¿qué es aquello que nosotros decimos, esto es la inmediación, esto me parece la inmediación?
cuál es el concepto implícito, en todo caso, que pueden dar ustedes a lo que es la inmediación. Pues ahorita ustedes en la clase son cerca de 80 participantes, pero la clase que estamos llevando es de manera virtual. Y yo prácticamente como docente, lo que tengo que hacer es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gustaría que ustedes estén presentes en un salón de clase, por ejemplo, en el Urquiza, en el León Barandarián, del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Entonces yo lo estuviera presente y lo pudiera conocer. Ahora yo no lo puedo conocer, pues, ¿no? Porque no sé dónde estarán. No sé si estarán en clase, alguien dice. Pero mira, cualquiera fuera la situación, entonces la inmediación, un primer criterio respecto a la inmediación está relacionado que nosotros debemos estar presentes al momento de la suscitación o al momento del desarrollo de alguna actividad. Esa es inmediación. O sea, yo tengo que establecer que los parámetros de la inmediación, muy bien, en los parámetros de la inmediación, ¿qué significa? Que yo tendría que estar presente frente a frente, face to face, cara a cara, sin medias tintas. Tendría que mirarte. Claro, es como cuando utilizan pues a veces las redes sociales, ¿no? Digamos en el caso de los haters. El hater bajo una fachada inexistente, por ejemplo, en una cuenta, ingresa y empieza a realizar comentarios. O sea, ni siquiera tiene el valor de dar la cara. O sea, no le gusta su cara, seguro. Y por eso ni siquiera tiene la autoestima de poner su propia cuenta y de cara a cara decir lo que piensa, pues. Porque no se atrevería, porque eso sería cobardía, ¿no? Eso sería cobardía. No es capaz, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lógicamente no es lo mismo que el juez esté aquí, que el fiscal esté frente al abogado defensor y aquí, pues. Acá yo te tengo frente a frente. Acá vamos a ver. Acá yo voy a exponer y lo voy a exponer para el juez. Acá yo lo tengo a usted como imputado, ¿no? Y eso se trabaja durante mucho tiempo en las audiencias. Ahora, lo cierto es también porque ahí tenemos una serie de situaciones. A ver, un paréntesis, ¿no? ¿Quién de ustedes ha visto El abogado del diablo? ¿Han visto El abogado del diablo, doctores? Esa película, El abogado del diablo. ¿Han visto la película Cuestión de Honor? ¿Han visto Tribunal de Menores? O algunos que han visto, por ejemplo, La ley de los audaces, ¿no? ¿Han visto o no? Hay que ver películas, sobre todo, bueno, ¿no? Lo que ya son abogados también, pero básicamente lo que son estudiantes vean películas de derecho, pues. Entonces, si han tenido la oportunidad de ver las películas de derecho, ¿no? Claro, por ejemplo, El abogado del diablo, La ley de los audaces, otras películas más. Entonces uno ve y dice, wow, ese abogado, ustedes han visto, ¿no? El abogado, aparte que tiene un terno carísimo, es un abogado que va al gimnasio, ¿ah? Todos los abogados que salen en la película, la gran mayoría son esbeltos, van al gimnasio, no tienen panza, porque los abogados que tienen panza dicen no generan confianza. Entonces, son abogados pues que van muy bien y cuando uno los ve dice, wow, qué manera de disertar, qué manera de exponer, qué manera de alegar. ¿No? Y uno dice, wow, yo quiero la carrera de Derecho para que yo también esté ante los tribunales y de esa manera yo pueda empezar a disertar, a exponer, a convencer, a persuadir. Pero nuestra realidad no es así, ¿no? Nuestra realidad es diferente. No, nuestra realidad es que a nosotros nos gusta el pollo a la brasa, nos gustan las papitas, ¿cierto? Nos gusta el chifita, nos gusta la comida, nos gusta la gaseosa, ¿o no? ¿Cierto? Nos va gustando el condimento. Entonces acá muy difícil, no nos gusta hacer deporte. O si hace deporte, luego viene el full vaso. Entonces nuestra realidad, para empezar, incluye nuestro pollo a broster, nuestras papitas, ¿no? Nuestra porción de papas fritas con su chimichurri, ¿cierto? Claro, nuestro pollito parte pecho, con harta mayonesa, ketchup, mostaza, nuestra hamburguesa, ¿no? ¿Cierto? Claro. Y lo repite, repite, repite. Entonces, saca el botón de la camisa, está que pide auxilio, pues, ¿no? Así como la canción de ensamble
a punto de estallar está el botón. Entonces, no sabemos quién necesita en realidad que lo defiendan, si el botón del abogado o su defendido. Bueno, vamos a ingresar lógicamente a cuestiones ahí porque cada quien es feliz con lo que hace con su vida. El punto está de que lógicamente, sobre todo las generaciones iniciales, entonces las generaciones iniciales dicen, pero no es lo que parece, porque en realidad ahora lo que yo tengo que estar en la audiencia es sentado. No voy a estar parado en la audiencia, estoy sentado en la audiencia. No me puedo desplazar. Por eso había un abogado que empezó y dijo, bueno, voy a empezar mi alegato de apertura, y quiso desplazarse y la jueza le dijo, ¿qué es lo que está haciendo, señor abogado? Me estoy desplazando. Dijo, ¿cómo se va a desplazar? Toma usted asiento, pero yo voy a disertar. Oiga, no va a poder hacer eso, porque aparte de eso que está el micrófono aquí, entonces, no tenemos un parchero como para que usted pueda desplazarse por los lugares que usted considere necesario, no se puede tomar asiento. De ahí nada más. Entonces no tenemos pues el modelo de las películas. Por eso es que nuestro modelo es al estilo peruano, ¿no? Y con muchos de los países sentadito, lo máximo que podemos hacer es ponernos de pie. Luego de eso ya no podemos hacer. Y así disertábamos, así se organizaba, así se exponía, entonces bacán, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasó luego? Luego pasó y vino la bendita y maldita pandemia, ¿o no? ¿Ustedes se recuerdan de la pandemia o ya la han olvidado? No creo que se me olvidado la pandemia. Si se han olvidado la pandemia, bueno, ya no quiero pensar. ¿Se recuerdan? Ya han pasado como 5 años. O sea, ya acá 4 años más va a ser una década de la pandemia. Cuando se recuerdan que no podíamos salir. ¿Se recuerdan que un domingo salió, en este caso, el presidente de la República, Vizcarra, y decretó el estado de emergencia? Y teníamos que estar metidos en nuestra casa, no salíamos con nuestras mascarillas, temerosos si nos contagiábamos del COVID. Y el momento que nos contagiamos de COVID, sentíamos que todo el mundo se nos venía encima y nos sentíamos fatal, ¿cierto? Y que luego incluso hubieron muchas personas y luego se decretó que ciertos días iban a salir los caballeros, iban a salir las señoritas. Lunes, miércoles, viernes salían los caballeros. Y martes, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Y martes, jueves, sábado y domingo, las damas. Y cuando salían los caballeros no podían saber la distinción entre culantro y perejil, ¿se recuerda? Había una serie de situaciones y que hemos pasado esa situación. Todos esos aspectos hicieron que en su momento las audiencias, que hasta ahí entonces eran de manera presencial, se convirtieran ahora de manera virtual y que nos acompaña hoy en día todavía. Y la virtualidad, yo creo que llegó para quedarse. Yo creo que llegó para quedarse. Yo lo veo sinceramente, después de mucho tiempo, yo lo veo muy difícil. Van a haber audiencias presenciales, sí, pero muchas de las audiencias ya se quedan para ser virtuales. Muchísimas las audiencias. Por lo menos de acá, bueno, de acá, no sé, se me ocurre. 5 años más, tal vez. El otro lado estoy seguro que no se va a volver. Yo creo que ya vino para quedarse en varios aspectos, ¿no? Incluso, por ejemplo, los diplomados. Los diplomados también, porque antes en el colegio de abogados, los diplomados eran de manera presencial. Ahora están virtual, no los puedo ver. Y tuve felizmente la oportunidad de dictar eventos presenciales en el Colegio de Abogados de Lima, entonces Dirección Académica de Promoción Cultural, por los años 2018, 2017, 2019, y pues era otra cosita, como alguien podría decir. Bueno, el punto está entonces que cuando uno está de manera virtual, no se puede aplicar del todo la inmediación. ¿Y por qué no se puede aplicar la inmediación? Porque lógicamente estamos nosotros con magia, estamos ahí, no importa que tengas ahí tu ultra mega cámara, pero es virtual, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es igual, nada tiene sentido. Entonces, se aplica, a pesar que nos hemos acostumbrado, muy difícil aplicar la inmediación cuando vamos a contraexaminar, cuando vamos a contrainterrogar, incluso cuando se va a objetar, nos vamos acostumbrando a ello, pero no existe la inmediación en puridad. Ahora, con eso tampoco quiero decir que eso significa que se está vulnerando el principio de inmediación, no, porque es una situación que en su momento ya se dio, y bueno, el ser humano está, y la administración de justicia también está para adaptarse, nos estamos adaptando a esa situación. Pero si volviéramos, si en algunas audiencias se volviera de forma presencial, la inmediación está relacionado no solamente a estar presente. Hay muchas personas que van a una reunión, se reúnen un fin de semana y toda la reunión están con el celular. ¿A qué se reunieron?
O hay muchas personas que, por ejemplo, van a festejar el Día de la Madre, el Día del Padre, pero todos están con su celular. ¿Qué se reúnen? Mejor virtual, ¿no? Y esa situación de personas que pueden estar cerca y a la vez están lejos, se aplica en las audiencias. Porque no se trata de la inmediación, que tiene que estar aquí el flag. Muchos dicen, no, la inmediación es porque vamos a estar todos juntos. No. La inmediación tiene un rasgo psicológico de quien aplica y que existe el contexto de la inmediación en realidad y nace en la rama de la psicología. Porque en la rama de psicología nos dice que nuestro lenguaje, el lenguaje de comunicación solamente es un 40%. Y un lenguaje verbal es un 60%. 40% de lo que decimos y 60% lo que gesticulamos, lo que hablamos, lo que las manos señalan, lo que el cuerpo menciona. Entonces comunicamos más con lo que no decimos. Y quien aplica la inmediación se da cuenta del lenguaje no verbal, se da cuenta de la posición de las manos, se da cuenta de ciertos movimientos o ciertos ademanes. Entonces se establece que en el caso de la inmediación, la persona que realmente debería aplicar inmediación es un especialista en psicología, pero en psicología del lenguaje, que pueda darse cuenta como una persona miente. El testigo está hablando, pero ese testigo está mintiendo. Al parecer es un mitómano compulsivo. Y con solo verlo te puedes dar cuenta. De hecho, la experiencia y la práctica puede así llegar al punto de que naturalmente con la inmediación tú ya vayas descifrando ciertos rasgos psicológicos o psíquicos, patagógicos, ¿no? De cierta persona. Entonces, eso es en realidad la inmediación. De llegar al punto de no solamente estar cerca, sino entender el lenguaje no verbal. Pero esa inmediación nadie lo hace, pues, porque tendría que hacerlo el juez. Y para eso el juez tendría que tener una especialización en psicología, y no solamente en psicología del testimonio, en cuestiones psicológicas del lenguaje. Pues lo voy a poner a prueba. Por ejemplo, ¿qué significa cuando una persona está cruzando las manos de esta forma y cuándo significa que está cruzado de esta manera? ¿Cuándo significa que los hombros están caídos o los hombros están para atrás? ¿Cuándo significa que cuando alguien habla y hace los hombros hacia arriba? O cuando alguien se toca la nariz. O cuando alguien se toca los labios. O los rostros. Todo eso son manifestaciones, ¿o no? Son cuestiones de lenguaje no verbal. Ahí sí yo aplico inmediación. Es de la inmediación. De darme cuenta cómo el testigo ha sido comprado sin que me diga algo. Porque lo estoy analizando. Y hay una cosa muy diferente entre ver y observar. El que tendría que aplicar la inmediación observa todos los detalles y te vas dando cuenta. Ah, no, esta persona está mintiendo. Aparte que no solamente se contradice en lo que dice, su lenguaje no verbal está siendo totalmente distinto. No está plano, está cerrado. Se supone que es un testigo que tiene que aportar información, pero todo lo que está diciendo en realidad no solo no tiene sentido, sino que su lenguaje verbal está de esta manera. Piensas adelante, se tocan mucho los labios, la nariz, el cabello, empieza a rascarse. Entonces, ¿está inventando o se quiere recordar recién todo lo que previamente tal vez ya ha prefabricado respecto a su realización? Pero esa inmediación pues no se aplica, ¿no? Bueno, doctores, hemos llegado a la 1:30 de la sesión de clase. Vamos a hacer un receso, ¿ya? Un receso de 12 minutos y estamos continuando, ¿ya? Receso de 12 minutos, no se me vayan a ir y estamos continuando. Muy bien, estimados participantes, estamos retornando a la sesión del día de hoy. Hemos hecho un pequeño receso, vamos a continuar lógicamente también con esta temática básicamente que hemos estado desarrollando, doctores, a continuación, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es lo importante o la importancia finalmente de lo que hemos venido desarrollando para cada uno de ustedes? Porque nos va a permitir analizar varios aspectos, ¿ya? Varios aspectos, varios contextos que nos permiten a nosotros señalar, desvirtuar, analizar temas. Dentro de ese análisis, lógicamente, los temas que vamos a abordar guardan mucha relación con puntos vitales que vamos a ir tratando juntamente con ustedes, ¿de acuerdo? Que está relacionado básicamente al contenido temático, ¿no? Del juicio oral, que como se dice, pues es la etapa estelar del proceso. Algunos siguen sosteniendo que es la etapa más importante del proceso.
Es decir, va existiendo en todo caso cierta variabilidad también respecto finalmente a lo que se entiende por concepto del juicio oral, ¿no? Bueno, vamos a sostener entonces ese punto, ¿no? Del juicio oral y vamos a seguir compartiendo los materiales que acá las tenía, ¿no? Para que ustedes lógicamente lo tengan. No se preocupen luego que se les va a seguir remitiendo, ¿ya? Hemos estado hablando entonces que el juicio oral como tal tiene 3 etapas procesales, iniciales, importantes, marcadas o bien remarcadas, como, o los principios, ¿no? El principio de oralidad, el principio de publicidad, correcto, el principio de inmediación, muy bien, y el principio de contradicción, ¿no? Muy bien. Entonces, estos 3 principios sostienen el juicio oral también, muy bien. Vamos a ver, entonces, estimados participantes, 4 principios estelares que rigen el proceso del juicio oral. Un poco se iba comentando aquí las técnicas de litigación oral. ¿Por qué? Porque existe todavía a la fecha mucha discusión respecto a lo que se va entendiendo por una técnica de litigación oral. Les digo esto porque a veces se suele confundir una técnica de litigación oral con el estilo de litigar. Y el estilo de litigar es una cosa totalmente distinta, obviamente, a lo que es en situ una técnica de litigación oral. ¿Ah? Reitero, una cosa es un estilo de litigar y otra cosa propiamente viene a ser una técnica de litigación oral. Son 2 cosas totalmente diferentes. Estilo de litigar, punto número 1, y punto número 2, lo que viene a ser técnica de litigación oral. No es que son ni siquiera parecidos, son corrientes totalmente distintas, ¿ya? Pero ¿por qué nacieron las técnicas de litigación oral? Porque el objetivo central de las partes es convencer al juez, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso, ¿qué evidenciaba? Que ese objetivo esencial de convencimiento al juez no es, pues, lógicamente tan sencillo, ¿no? El objetivo central de las partes que participan en el juzgamiento es establecer su caso como el más creíble. Ahora, existe también una discusión para poder establecer qué es lo que finalmente permite ser más creíble. La forma en la que nosotros tenemos para expresar, para manifestar, para convencer, para persuadir, o finalmente los medios probatorios que nosotros vamos a presentar. Entonces yo, por ejemplo, le lanzaría a usted como un interrogante que debemos tener en cuenta, ¿qué se convence o con qué se convence más? Con la forma que yo tengo de expresarme, de dialogar, de convencer, de plantear una posición, de plantear un argumento, o finalmente con los medios probatorios que acrediten y digan, aquí se dio el delito de violación y estos son los medios probatorios que acrediten el delito de violación. Aquí se dio un delito de tocamientos indebidos y estos son los medios probatorios que acreditan el delito de tocamientos indebidos. Entonces tendríamos que analizar esa posición también, finalmente para establecer cómo es lo que se termina convenciendo más. Si con lo que yo tengo o con lo que vamos a exponer. Entonces sabemos que el factor probatorio, o sea, la prueba que nosotros vamos a tener es la que va generando convicción. Los medios probatorios que nosotros tenemos generan convicción. La prueba genera convicción. Ahora, con eso no estoy diciendo, como por ahí algunos sostuvieron, entonces quienes enseñan técnica de litigación oral están enseñando a vender cebo de culebra. No estoy diciendo eso, por favor, que no se me malinterprete. Lo que yo estoy diciendo es que de una u otra forma, que la forma de expresarnos, de convencer, de persuadir, termina siendo importante. Pero lo que más importancia se da, sobre todo en cuestiones de juicio oral, es el desarrollo pleno a la actividad probatoria. Es decir, qué medios probatorios yo tengo y en base a los medios probatorios sustento la posición que yo tengo, ¿no? Entonces, por eso es que se va sosteniendo muchas veces que el medio probatorio es lo que finalmente va a generar convencimiento, ¿ya? ¿Dónde vamos a aplicar la técnica de litigación oral? Es variante, porque vamos a ver que incluso, si bien es cierto, no es una técnica de litigación oral propiamente dicha, pero sí hay que entrelazar que todo nace con una teoría del caso.
A pesar que San Martín Castro dice pues, que no existe un sistema procesal penal de teoría del caso, sino que son criterios adversariales, y lo sostiene en base de que el único que tiene la tesis de probanza obligatoria cuando formula una acusación es el fiscal, ¿verdad? Claro, porque si el fiscal va a acusar a una persona por el delito de lavado de activos, no obviamente su tesis siempre va a tener que ser demostrativa. En cambio, en la defensa no sucede exactamente ello. La defensa es verdad que sí podría plantear una tesis demostrativa si lo considera necesario, pero tiene tal vez otras variaciones, como poder buscar una duda razonable de la presunta comisión, digamos, de un hecho criminal, ¿no? Muy bien. Y que termina siendo entonces en ese sentido, doctor, es un factor también bastante interesante que debemos tener en cuenta. Entonces tenemos uno, el marco de la elaboración de propiamente de la teoría del caso, que termina siendo un factor interesante que hay que tener que señalar. Tenemos un alegato de apertura propiamente, tenemos un alegato de clausura, luego se habla del examen, por ejemplo, directo, el contraexamen, la prueba material, y lógicamente en todos estos factores que les estoy sosteniendo, vamos a evidenciar o vamos a sostener el manejo implícito también lo que viene a ser las técnicas de litigación oral. ¿Ya? Bueno. Existen infinidades de recomendaciones que se dan antes de iniciar el juicio oral. ¿Qué recomendaciones podemos tener? Lógicamente, la preparación que se debe tener inicialmente, pero también nos van recomendando que resulta siendo importante leer las declaraciones testimoniales. Leer las declaraciones testimoniales, doctores, termina siendo importante. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la razón, la circunstancia? El por qué tenemos que leer las declaraciones testimoniales si finalmente en el desarrollo del juicio oral, cuando se realiza actividad probatoria en el juicio oral, es lo que finalmente tiene validez, es la que tiene sustento. Entonces, ¿dónde radica la necesidad de que las declaraciones que se han dado en la primera fase del proceso de investigación, como son las diligencias preliminares o la investigación preparatoria propiamente dicha, son las que finalmente no tendrían una validez porque lo que se desarrolla en el juicio oral es la actividad probatoria y lo que finalmente ahí van a declarar tiene validez? Entonces, ¿dónde radica la importancia como recomendación de leer las declaraciones previas? Y es que en el juicio oral puede ser que estemos frente a un testigo, ojo, frente a un testigo que dé una manifestación, ojo doctores, para el caso, les iba a comentar también de las otras PPTs adicionales de la etapa intermedia. Si ustedes quieren las diapositivas de la etapa intermedia, las PPTs de la etapa intermedia pueden escribir al WhatsApp 997-588013. Solamente piden las diapositivas de la etapa intermedia al número de WhatsApp 997-588013 antes de las 8 de la noche para que ustedes puedan tener la información, ¿ya? Bueno, el material adicional de la etapa intermedia al 997-588013. Muy bien, antes de las 8 de la noche, para el caso de los materiales. Bueno, estábamos viendo entonces que resultaba siendo importante leer las declaraciones previas para poder evidenciar contradicción. Tal vez me cuentan de un testigo que dio una manifestación en diligencias preliminares y dijo, yo observé cuando fulano de tal acompañaba a la víctima, lo subió al carro y se fueron sin rumbo conocido. Esa es la manifestación que da el testigo a nivel de este estadio del proceso. Pero resulta que ahora que estamos en juicio oral, da una manifestación totalmente diferente a lo que anteriormente ha señalado. Entonces, ver las declaraciones iniciales que ha brindado naturalmente este testigo, me va a permitir a mí, dentro del marco del proceso, evidenciar lo que se llama la contradicción. Me dio una versión aquí y ahora evidencio la contradicción, porque me estaba sosteniendo otra manifestación totalmente distinta, ¿no? También resulta importante, naturalmente, saber las declaraciones previas que el testigo habría formulado, porque nos va a permitir a nosotros hacer o realizar, mejor dicho, el famoso refrescamiento de memoria, doctores. Hay que refrescar memoria. Hay que refrescar memoria, doctores. Ojo con eso, con lo que les señalo, ¿no? El famoso refrescamiento de memoria. A veces el testigo puede responder un sí, puede responder un no, o puede responder tal vez un tal vez, un quién sabe, un a lo mejor,
¿no? O sea, finalmente son respuestas que puede dar. Al margen de esas respuestas que puede sostener, que puede señalar, entonces si me dice no recuerdo, si me dice quién sabe, si me dice a lo mejor, entonces las declaraciones previas que ha brindado el testigo van a ser muy importantes porque me van a permitir realizar refrescamiento de memoria. Vamos a hacer refrescamiento de memoria, ¿ya? Siguiente recomendación. Las conclusiones de los informes periciales. Ustedes saben que las pericias finalmente son determinantes para hacer todo, temas de decisiones que el fiscal va a tener. Por ejemplo, en el caso del delito de colusión, el delito de colusión, pues, doctores, ustedes saben que se encuentra regulado en el artículo 384 del Código Penal. Es un delito de infracción de un deber, es un delito contra la administración pública. Estoy hablando del delito de colusión, artículo 384 del Código Penal. ¿Qué es lo que sucede en este caso en concreto? Cuando te hablo del delito de colusión. Ustedes saben que tenemos colusión simple, ustedes saben también que tenemos colusión agravada, ¿verdad? Colusión simple por aquí, colusión agravada por acá, tenemos las tipologías en los márgenes del delito de colusión. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en ese caso en concreto? Para que exista colusión agravada, naturalmente tiene que existir un perjuicio económico, lo que se conoce como un perjuicio patrimonial, un perjuicio monetario. Hay un perjuicio al patrimonio del aparato estatal. Cuando evidenciamos el perjuicio al Estado, el fiscal no puede sostener así nada más de buena esa primera. Es imposible dicho sostenimiento. Para que el fiscal se dé cuenta de ello, necesariamente, doctores, tendremos que hallar lo que se llama el perjuicio patrimonial. Es decir, si advertimos la existencia de perjuicio patrimonial, ojo con lo que le sostengo, perjuicio patrimonial, solo se podrá determinar a través de lo que viene a ser una pericia valorativa. O si usted prefiere llamarlo, una pericia contable. Si no tengo pericia valorativa, si no tengo pericia contable, es imposible poder determinar el perjuicio patrimonial. Eso uno dice, pero con las forjitas, con los pagos o con los vouchers que ahí puede estar, yo podría determinar la existencia de perjuicio patrimonial. No, señor, no es así. Solo un especialista. Un especialista, que en ese caso viene a ser un perito contable, es el único que podría determinar a ciencia cierta la existencia o no de un perjuicio patrimonial. Entonces, naturalmente, si es que estamos llevando nuestra pericia a juicio oral, yo tengo que saber la conclusión de la pericia y el trámite de la pericia también que se ha desarrollado para abocar, lógicamente, a las cuestiones no solamente decisorias, sino finalmente a lo que se sostuvo, ¿ya? ¿Qué otros aspectos importantes debo tener en cuenta? Lógicamente tengo que conocer los aportes de los documentos, materiales o objetos que se quieran presentar en juicio oral. Todo eso, doctores, sin excepción alguna yo tengo que tener. Y eso es lo que nos lanzan a medida de recomendación también antes de iniciar la etapa inicial del proceso de juicio oral. ¿Ya? Bueno, teoría del caso no voy a hablar porque ya hablé, yo creo que hay cuestiones, y no estoy diciendo que no es importante la teoría del caso, pero considero que hay otras cuestiones que más podríamos profundizar. ¿Ya? Por ejemplo, el famoso alegato de apertura. ¿Quién me podría señalar qué se te viene a la mente o qué entiendes cuando hacemos mención del alegato de apertura como tal? A ver, alguno de ustedes que me pueda señalar qué viene a ser, qué se entiende sobre el alegato de apertura. Sí, a ver, podemos sostener, podemos señalar qué es el alegato de apertura, ¿no? ¿Qué se entiende por el alegato de apertura en todo caso? Mire, y esto resulta siendo importante que debemos tener en cuenta, ¿ya? Mire, a ver, vamos, pregunta a la clase. ¿Qué es el alegato de apertura? Doctores, ustedes están conectados. ¿Qué es el alegato de apertura? Alegato de apertura. ¿Alguno de ustedes que me pueden señalar qué es el alegato de apertura, doctores? Alegato de apertura. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches con todos los asistentes. Bueno, tengo entendido que es el resumen que se va a relatar durante el... Bueno, con los que vas a prometer en el proceso. Claro, Ya, los puntos que voy a desarrollar, ¿no? ya. Cómo voy a llegar a probar mi teoría, ¿no? Detallar qué es lo que voy a probar en la continuación del juicio. Ajá. Muy bien.
Ok, ¿quién más me señala que es el famoso alegato de apertura? Está muy bien lo que se ha señalado en primer momento, porque también guarda mucha relación con una especie de promesa que se señala. Pero bueno, vamos a situar ese concepto del alegato de apertura, porque es el momento de la presentación de mi teoría del caso. Se entiende que el juez llega en blanco y negro, que el juez no conoce, entonces tengo que darle mi aporte. Tengo que darle el aporte, el conocimiento al juez, ¿no? Entonces, el juez recibe la primera información a través del alegato de apertura. Por eso sostiene que es la primera información que el juez recibe de las partes y para eso hay que hacer una exposición interesante también, ¿no? Hay que hacer un resumen. Algunos sostienen que es una especie de promesa, pero tendrá que argumentarlo en todo caso porque es una especie de promesa. Y algunos sostienen incluso que es una especie de un tráiler, o sea, es el inicio. Luego vamos a ver el desarrollo y finalmente lo que se va fundamentando, lo que se va sosteniendo, lo que se va desarrollando, lo que fuera, pero al inicio es una especie de promesa inicial, expositiva, claro está, que se va a formular ante quién, que se va a formular, doctores, ante el juez, en este caso ya juez de juzgamiento, ¿no? Al juez de juzgamiento. Entonces, para ello, suelen dar una serie de recomendaciones. Una primera recomendación guarda relación, doctores, en que el alegato de apertura no se debe argumentar. O sea, hablo del alegato de apertura y se va sosteniendo que el alegato de apertura, doctores, no se debe argumentar. No es argumentativo, es de presentación. Y que si se va a sostener los parámetros de la argumentación, eso tendría que ser para el alegato de clausura, no para el alegato de apertura, doctores. Ojo con esto, ¿ah? Que lo sostengo, algo bastante interesante que debemos tener en cuenta, ¿ok? Muy bien. Entonces, no se argumenta el alegato de apertura, el alegato de clausura sí es argumentativo, ¿correcto? Luego nos dicen que hay que prometer, pero si vamos a hacer una especie de promesa, tenemos que prometer lógicamente que vamos a cumplir. No hay que sobredimensionar. No por intentar convencer o sorprender al juez le voy a decir, mira, te voy a demostrar esto, lo aquello, te voy a demostrar la vinculación de llamadas, la vinculación de depósitos dinerarios. Le voy a decir todo ello y al final no tengo un requerimiento de levantamiento de secreto de las comunicaciones, no cuento con requerimiento de levantamiento de secreto bancario. Entonces, ¿cómo voy a convencer al juez si de algo que le dije inicialmente en el alegato de apertura, si yo me doy cuenta que no poseo los elementos de comisión necesarios como para poder señalarle algo al respecto? Entonces le estoy haciendo una promesa que finalmente va a caer en costal roto y esta persona se va a terminar dando cuenta de que solamente son palabrotas y que no voy a tener forma de cómo argumentarlas, ¿no? Bueno, entonces por eso me dice que si voy a hacer una especie de promesa, tengo que prometer algo que realmente yo puedo cumplir. ¿Qué más? El alegato de apertura me dice que no se trata de la emisión de opiniones personales. No es decir, bueno, yo creo, yo considero, a mí me parece, ¿no? Muy bien. No, doctores. Muy bien. Entonces, no se trata, me dice, estimados participantes, de hacer promesas al aire, de decirla por decirla nada más. Si no se entiende, de que lógicamente tendría que tener mi medio probatorio que finalmente van a acreditar lo que yo señalo. ¿Ya? No es una opinión personal, no es lo que yo creo, es lo que finalmente el espíritu de la norma se señala. Y en el literal D ingresa en lo que anteriormente hemos sostenido también, ¿no? Y que a veces para algunos es un poquito complicado, porque lo que queremos señalar es que no se trata de personalizar conflictos. No es nada personal. Se entiende que no es nada personal lo que el abogado defensor tiene con el fiscal y viceversa, sino que sencillamente vienen a ser posiciones. La posición que tiene el fiscal respecto a unos hechos, respecto a unos casos, y la posición que tiene el abogado defensor también. Ya son posiciones que van a tener. Por eso es que no se trata de, en este caso, personalizar algún conflicto. Luego me sostiene que cuanto más complejo sea el caso, y a veces ustedes han escuchado, tal vez, de algo bastante interesante, ¿no? La brevedad, fíjense ustedes, vamos a ver, la brevedad viene a ser el manjar de los jueces.
¿Han escuchado esa terminología? Yo les pregunto. Cuando se sostiene que la brevedad es el manjar de los jueces. A ver, ¿quién de ustedes me podría decir en la clase, doctores, qué significa cuando decimos la brevedad es el manjar de los jueces, ¿no? Bueno, me parece que eso lo dijo Neira Flores, me parece. No estoy del todo seguro, pero me parece que en su momento lo sostuvo y que Neira Flores hablaba precisamente de ese aspecto del manjar de los jueces, ¿no? Y establecía aquello precisamente que yo estoy sosteniendo. La brevedad expositiva viene a ser el manjar de los jueces. Ahora, eso, doctores, es bastante complicado en realidad. ¿Por qué? Porque no termina siendo, digamos, del todo concreto el aspecto de que, miren, les voy a comentar, cuanto más complejo sea la investigación, mayor resulta siendo necesario la ayuda de materiales audiovisuales. Reitero nuevamente, ¿ya? Más complejo sea la investigación, necesito más la ayuda de materiales audiovisuales, como algunas PPTs, como algunas diapositivas, ¿no? Cuanto más complejo, doctores, sea el proceso de investigación. Entonces, el establecer criterios de ser el manjar de los jueces termina teniendo también sus cuestiones interesantes, ¿ah? No siempre vamos a sostener ello. No siempre vamos a hablar de los criterios como podría ser, esto se trata del manjar de los jueces, sino que naturalmente existen ciertas circunstancias donde no ameritan esa situación, ¿ya? Bueno, acá tengo una estructura que resulta siendo importante manifestarle para ustedes, porque esta estructura guarda relación con la estructura precisamente, doctores, del alegato de apertura. ¿Ya? Sí, estructura como tal, pero la estructura del alegato de apertura. ¿Cómo cree usted que la estructura del alegato de apertura lo vamos a señalar a continuación, estimados participantes, para que, como les digo, tengamos en cuenta? ¿Ya? Muy bien. Aquí lo que vamos a ver es que en el caso que yo les estoy comentando, ¿ya? El marco introductorio, que es la parte inicial expositiva de lo que estamos señalando, tiene, doctores, mucha variabilidad, ¿ok? Existe mucha variación en los criterios relacionados, por ejemplo, a lo que viene a ser el alegato de apertura. Porque yo recuerdo que había un caso de una presunta existencia relacionada, por ejemplo, doctores, a lo que venía a ser la posible existencia de una organización criminal. Pero, ¿en qué sentido? ¿No? ¿En qué sentido se establecía la existencia de organización criminal? Lo que pasa es que había una señorita que en una reunión, que en un baile, un fin de semana, pues conoció a un caballero. ¿Ah? Sí, conoció a un caballero. Y habiendo conocido a dicho caballero, estimados participantes, lo que pasó es lo siguiente. Miren, ¿ah? Conoció entonces a un caballero y al parecer pues se enamoró rápido, qué sé yo, pero ya en cuestión ni siquiera de semanas, ¿ah? En cuestión de días ya empezaron a convivir. O sea, de una forma súbitamente, como ustedes podrán entender, muy rápida. ¿Ok? En poco tiempo ya empezaron la convivencia. Y estuvieron ahí durante conviviendo como 4 meses. Ya los efectivos policiales habían hecho todo un seguimiento correspondiente y al final los efectivos policiales se habían dado cuenta de que, por ejemplo, fíjense ustedes, la señorita tenía como pareja a un narcotraficante, ¿no? Ya usted ya es un narcotraficante, la persona que se dedica al tema de las drogas y demás, un narcotraficante, pues, ¿no?
Entonces, para eso también los efectivos policiales pues ya estaban desarrollando una serie de operativos y demás cuestiones tendientes a la detención. Y cuando lo detienen a todos los que al parecer formaban parte de la organización criminal, deteniendo lógicamente también a la señorita, ¿no? Y la señorita decía, pero ¿por qué me están deteniendo? Y se le explicaba de que ella estaba siendo detenida porque su pareja era un narcotraficante. A la cual naturalmente ella dijo, pero ¿cómo va a ser un narcotraficante? No creo que sea un narcotraficante. El punto está de que no solamente no era no creerle que no era un narcotraficante, sino que ella sí sabía que era un narcotraficante, pero a pesar de todas esas circunstancias, pues iba cometiendo, ¿no? Su fechoría, su conducta, o sea, como que realizaba eso. Y esos son los casos. ¿Qué es lo que pasó? A nivel del juicio oral, lo que luego el abogado defensor particular sostuvo como premisa inicial de su alegato de apertura la siguiente frase, ¿no? Víctima del amor y no autora del delito. Entonces uno dijo, víctima del amor y no autora del delito, era una frase que en su momento pegaba, ¿no? Porque lo que quería sostener el abogado es que se había enamorado pues de un narcotraficante y lamentablemente como tal vez estamos en tiempos distintos, en poco tiempo había empezado pues una convivencia que realmente no tenía nunca que haberlo desarrollado. Pero eso no significaba naturalmente que era autor de algún tipo de delito, ¿no? Por lo menos era la sustentación, en este caso, que se señalaba, ¿ok? Muy bien. Y bueno, se iban sosteniendo otras figuras más dentro de la misma situación, ¿no? Pero el punto está que la frase inicial venía siendo eso, doctores. Víctima del amor, no, pero no autora del delito. Sosteniendo obviamente que se había enamorado, pero que no era, pues, en este caso por el hecho de haberse enamorado, no significaba que era autora de ningún hecho delictoso o delictivo, ¿ya? Por lo menos era el marco de sustentación, ¿ya? Bueno, luego de eso el alegato de apertura tiene que tener la presentación de los hechos, que no es otra cosa, doctores, que las premisas fácticas, ¿ya? Voy a hablar entonces la presentación de los hechos y reitero, la presentación de los hechos guarda mucha relación con las premisas fácticas. Y las premisas fácticas en el plano expositivo están divididas en las famosas circunstancias. Y dentro de las circunstancias, uno haya, por supuesto que sí, las famosas circunstancias precedentes, las circunstancias denominadas circunstancias posteriores, ¿no? Y, y vamos a ver que se va analizando de esa forma, ¿no? Circunstancia precedente, circunstancias concomitantes y circunstancias, pues, doctores, en ese caso en concreto también, posteriores, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a pasar aquí ahora a otro análisis importante que guarda relación con la solicitud de nueva prueba. Si hablamos de la solicitud de nueva prueba, lo que nosotros tendríamos que empezar mencionando cuál viene a ser el momento procesal oportuno para la presentación de medio probatorio, doctores, tal cual lo señala, ¿ya? ¿Cuál vendrá a ser el momento procesal oportuno para la presentación de los medios probatorios? Ahí, doctores, a ver, pregunta a la clase, ¿cuál será el momento procesal oportuno? Doctor, sería el Sí. momento de absolver la acusación. Ok, ya, muy bien. ¿Alguien más, doctores, que quiera decir cuál es el momento procesal oportuno? O sea, el momento procesal oportuno es el momento en el cual técnicamente yo tengo que presentar, lógicamente, doctor, la acusación, ¿no? Y ahí veríamos.
Ya. Doctor, podría ser el momento de la investigación preparatoria. Ahí, como el fiscal está investigando, está obteniendo los medios para presentar su acusación. En ese caso, ahí sería pues, que la OEA presentaría todas las pruebas, también para poder buscar un sobreseimiento de la acusación. Un sobreseimiento. Ah, interesante. A ver, ¿qué más? A ver. Ya. Vamos a comentarles un poquito, porque lógicamente ustedes también tengan en cuenta, lo analicen, lo vean, no lo meritúen. Y estos factores que siempre son tendientes a varias cuestiones que, desde luego que sí hay que tener en cuenta siempre. Bueno, vamos a ver acá. Miren, el primer momento de la presentación de los medios probatorios es lógicamente cuando el fiscal formula un requerimiento de acusación. Y al requerimiento de acusación se corre traslado de los sujetos procesales, eso lo tenemos claro. Los sujetos procesales ponderan, analizan, ven estos puntos que también terminan siendo importantes para que luego se tome una decisión. La acusación fiscal se pone de conocimiento del juzgado y cuando se pone, doctores, de conocimiento del juzgado, el juzgado corre traslado a los sujetos procesales la acusación para que los sujetos procesales en el plazo de 10 días, si lo consideran necesario, puedan, vamos a ver, ojo, y eso que estamos sacando aquí, para que los sujetos procesales, si lo consideran necesario, podrían, estimados participantes, no solamente hacer las observaciones que nosotros sabemos que se puede formular a la acusación, sino que aparte de ello, ¿no? Lo que se podría hacer también, doctores, es presentar los medios probatorios. Reitero, no solamente hacer la observación a la acusación, sino que lógicamente también, doctores, puede ser un momento de la presentación de los medios probatorios, ¿no? Fuera de Doctor, ello, si me permite, doctor, un comentario para que usted pueda aclarar un hecho que ha transcurrido hace poco sobre una audiencia de sobreseimiento, donde también se sustentó la acusación. Este es el ya, caso, doctor, este es el caso que el fiscal presentó su acusación por el delito contra el medio ambiente. En este caso se presentó el sobreseimiento. El sobreseimiento del menor señalando de que la acusación tenía defectos formales. ¿Por qué? mm, Porque se solamente acusaba, en este caso, al administrador, eh, y no al titular del Reinfo, porque el titular del Reinfo es el que prácticamente debe haber también comprendido en la investigación, pero el titular del Reinfo, mediante un contrato así, le da una cesión a una empresa. Y este empresario, pues, estuvo explotando ese relave minero que hay ahí, y explotó eso y afectó plantas y llegó inclusive al río. Entonces fue denunciado por contaminación ambiental, pero solo al administrado. Entonces nosotros lo dijimos en ese momento por defectos formales de la acusación, le planteamos que también el fiscal debería haber comprendido al titular del REIN, porque él es el que había hecho un avance de la construcción de esa represa. Pero el juez dijo no, que eso no era la etapa para nosotros presentar eso. Entonces, doctor, yo quisiera que usted me dé una opinión al respecto. ¿Qué es lo que había al final? ¿Qué es lo que habían solicitado ustedes como parte, como defensa? ¿Qué habían Como la defensa planteado? técnica, como la defensa técnica hemos presentado el sobreseimiento por Ah, aspectos formales de la acusación, ya. por ¿Y el no juez haber qué les dijo? comprendido. ¿Y el juez qué les dijo? Hay El una juez parte dijo que que me no se... era la etapa, eso que teníamos que haber nosotros solicitado de que se le comprenda al titular del reino. No, no, no era esa etapa, dijo doctor. Usted acaba de decir de que este es el momento preciso en la acusación, ¿no? En esos 10 días teníamos para nosotros presentar las pruebas y ahí ¿Y qué nosotros le también dijo de hemos la, presentado.
¿Qué delito Era era? por ¿Qué delito delito? contra el medio ambiente. Delito contra el medio Yeah. ambiente. ¿Qué delito, pero exclusivamente? ¿Delito contra el medio ambiente así? ¿Tal cual? Ya, Delito contra el medio ambiente agravado, creo que fue así, nada más. ya, a ver, le voy a comentar ya. Mira, lo que pasa es que ahí, claro, lo que yo entiendo es que en tu petitorio lo que quería es que incorporen a alguien más, ¿no? O eso es lo que estoy entendiendo. O es que Sí, solicitaron así es ya. al titular Ah, del REINFO. ya, ahí hay un punto. Le voy a explicar. Mire, cuando el fiscal, por ejemplo, formula una acusación, la parte agraviada, o mejor dicho, corre traslado a los sujetos procesales y los sujetos procesales pueden plantear, ustedes saben, ¿no? Dentro de ellos pueden plantear el sobreseimiento, o sea, que se sobresea la acusación, el caso, ¿no? El fiscal acusó y digo, no, se sobresee. El sobreseimiento tiene causales que van más, que van más en un aspecto sustancial del fondo del caso. Por ejemplo, solicito el sobreseimiento porque en realidad el caso es atípico. Solicito el sobreseimiento porque no se cumple el tipo penal. Solicito el sobreseimiento porque los elementos de convicción no son suficientes en realidad, ¿no? O solicito el sobreseimiento porque no se está realizando una imputación concreta. Entonces lo debatimos. Pero, por ejemplo, yo no podría decirle, incluso ni siquiera en un tipo penal de encuentro. Mira, ¿qué es lo que podría pasar, no? Te pongo colusión, porque menos en un delito ambiental. Para que se impute colusión, tiene que haber la participación de los funcionarios y de los externos, para que haga colusión. Entonces, ¿qué pasaría, digamos, si el fiscal solamente acusa a los funcionarios y no al particular? Eso técnicamente debería ser un sobreseimiento a primera, porque no se encuentra, es un tipo penal que exige que ambos deben estar. Es un tipo penal de encuentro. En el delito ambiental, hasta donde yo tengo conocimiento, no son tipos penales de encuentro. Al no ser un tipo penal de encuentro, entonces habría que ver el análisis de la descripción del tipo penal, ¿no? Si te obliga, ¿no? Porque si no te obliga, lo que hizo el fiscal es claro. El fiscal imputó a determinada persona y al otro no le imputó. Y uno dice, pero no entiendo, que lo incorpore. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso en concreto? Ya no lo va a poder incorporar. Lo que tendrían que hacer es presentar una denuncia contra este señor y este señor nuevamente foja cero, iniciar posiblemente la apertura de la investigación sobre este señor. Que tal vez luego, que es una posibilidad, el mismo fiscal evalúe, ¿no? Y diga, no, lo voy a comprender, pero ya tendría que hacer una acusación directa y si el caso llega a juicio, ahí une a ambos, sí que lo considera necesario. No sé si ustedes han conocido esa figura, ¿no? Por ejemplo, pero sobre todo en un delito de encuentro, como colusión. Yo le decía, el fiscal puede ser que haya acusado sobre los funcionarios y no haya acusado al privado, al particular. Entonces el fiscal dice, no, voy a iniciar una investigación aparte con este privado y luego hago una acusación directa, para que la acusación directa luego se busque acumular cuando lleguemos a juicio. Y es una figura bastante interesante, ¿ah? Una figura bastante interesante. Pero en este caso, habría que ver el tipo penal. Creo que no es un tipo penal de encuentro el caso del delito ambiental. Por eso es que el solicitar la incorporación a una persona tendría que haberse desarrollado a nivel de la investigación. O sea, a nivel de la investigación se tendría que haberlo peticionado al fiscal y el fiscal tendría que haberlo evaluado. Si, por ejemplo, no me pareció que el fiscal decida no incorporarlo, entonces podría haberme ido vía una tutela de derecho y en una audiencia de tutela de derecho sostener del por qué el fiscal no quiere incorporarlos y tal situación, ¿no? Pero en este estadio no. Ahora, ¿qué es lo que tendría que pasar? Bueno, tendrían que presentar una nueva denuncia contra este señor, ¿no? Porque tal vez, o incluso el fiscal tiene la posibilidad de oficio poder realizarlo, pero no sería el estadio correspondiente tema de incorporación. O sea, ya no se puede incorporar a una persona en etapa intermedia, menos en juicio oral, ¿no? Ahora, cuando alguien dice, pero el fiscal puede hacer dentro de su acusación una acusación complementaria. Sí, pero una acusación complementaria en el sentido de otros elementos más, ¿no? Ya los hechos no se cambian, ni las personas, no es que yo voy a incorporar y decir, he acusado contra 10 personas y hago
y luego tengo la oportunidad nuevamente de poner, no, podría presentar algunos medios probatorios adicionales más, pero no hace lo otro, ¿no? Entonces yo por eso es que entiendo que el juez dijo, pues no es el estadio de incorporación, ¿ya? ¿Ok? Bueno. Ya, doctores, acá la solicitud de nueva prueba en el juicio oral son de dos momentos. Uno, con conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación. Y la otra, doctores, cuando se requiere una especial motivación o argumentación. Obviamente, la especial motivación o argumentación tiene que tener también sus propios parámetros, sobre todo en el aspecto de convencimiento, ¿sí? Muy bien, doctores. A ver, de esta manera estaríamos llegando a la parte final de la sesión de clases del día de hoy, siendo precisamente 8:30, ¿de acuerdo? Agradecerles a cada uno de ustedes que se han dado cita a la sesión de clase del día de hoy. Mi nombre es Sergio Emerson, ha sido un gusto compartir con ustedes estas sesiones de clase, igual a quienes han escrito para los materiales se les va a remitir, ¿ya? Muy bien, doctores, cuídense muchísimo, un abrazo. Buenas noches, Gracias, gracias doctor por su brillante Gracias, doctor. ponencia. Buenas noches, gracias, doctor. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor. Muy buenas noches con Gracias. todos. Doctor,